Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block. Y en esta oportunidad estamos, con un amigo de la casa, vamos a decir, que es Facu La Roca. Pero voy a dejar, Facu, que vos te presentes. Bueno, Seba, ¿cómo estás? Nada, un gusto buenísimo el podcast. Nada, Facu La Roca. Ahora yo juego como arquitecto en Mighty, pero vengo de software hace rato, tengo todo mi pasado en .NET. Pero bueno, últimamente estuve ahí con el tema de Rust, yéndome de Azure a AWS. Nada, está bueno, es un desafío lindo. Tenemos que hacer uno de .NET contra otras tecnologías. Queda Sí. pendiente, pero bueno, en esta oportunidad está bueno porque en base a algunas conversaciones que habíamos tenido, surgió una especie de comparación de mitos y verdades relacionado con el mundo del blockchain, más puntualmente con lo que son los smart contracts. Como que se dice mucho en general de los contratos y no sé qué tanto después realmente aplica en la vida cotidiana. Así que bueno, yo te voy tirando algunos puntitos ahí y la idea es que vos me vayas explicando un poco tu postura. Para los que no conocen, Facu es un poco picante a veces para declarar, o que va a ir al hueso. Así que yo también te voy a jugar un poco a estar en la vereda opuesta, ¿no? Bien, Para me debatir un gusta. poquito. Así que vamos a empezar con algunos de los puntos. Voy a empezar con uno medio tranqui, que es el tema de la anonimidad, ¿no? Porque se supone que vos sos una dirección, no tenés tu identificación, tu documento, ni tu nombre ni apellido, y que nadie va a poder encontrarte en una red si vos haces una transacción, o que nadie podría saber que esa transacción es tuya. ¿Es realmente así eso? Dejaba hacerte un comentario previo que es, una cosa es la blockchain cuando empezó y otra Mm. cosa es en qué se transformó la blockchain. Cuando empezó era anónima, porque era el que garantizaba de alguna forma la seguridad del usuario. Pero hoy la wallet más usada es MetaMask y no sé si te diste cuenta, MetaMask está colectando información de la IP del usuario. Y vos ahí dejaste de ser anónimo, porque con la IP vos podés rastrear el proveedor y vos podés rastrear la dirección. Entonces, técnicamente sí, es anónima. En la blockchain hay transacciones, pero todas las formas que vos tenés de operar contra la blockchain como un usuario común, que no impliquen instalarte tu propio nodo, y van a través de un proveedor. Y los proveedores tienen datos de tu IP, tienen datos de la ubicación, lo usan para targetear propaganda, o sea, ¿hasta qué punto es anónimo? Sí, y además, te voy a subir un gradito más de complejidad, que es qué pasa con estos proyectos tipo Tornado Cash. Y eso está bueno, porque vos, por un lado, sí son anónimos, pero de pronto están cada vez más cercados por los gobiernos. Entonces, de pronto, un exchange oficial que tenga entidad en algún país no te mete en listas negras wallets que hayan pasado por esos tipos de exchanges o anonimizadores. Con lo cual, sí, mantenés la anonimidad, pero después estás obligado a ir a un mercado negro para poder operar. Porque no podés ir a Binance, por ejemplo, no podés usar KuCoin, no podrías usar Buenbit acá en Argentina para esas cosas. Entonces, sí, tenés una propiedad que está buena, pero hasta ahí, no se puede usar, no sos libre de usarla. Bien, me gustó el primer ítem. Conclusión, entonces, ¿verdadero o falsa la anonimidad? Es verdadero técnicamente, es anónimo, pero en la práctica no, te rastrean. Bien, me gusta. Vamos con otro ítem. Tema Dale. transparencia, porque lo que dice también el manual cuando se habla de blockchain es esto es transparente, todas las transacciones están ahí, vos las podés ver, no hay nada que yo te pueda ocultar, el código del smart contract yo lo publico, entonces vos podés ver que no hay ninguna regla que se pueda, alterar, pero no nos metamos todavía en el tema de inmutabilidad, que es otro factor, sino vamos al tema de la transparencia. ¿Se puede realmente ver todo lo que está pasando en la red? O sea, sí y no. ¿Lo podés ver? Sí, absolutamente. Ahora, ver es entender. ¿Podemos decir que solo porque yo veo el código entonces es transparente? Bueno, eso es lo que yo desafío de la transparencia. Vos podés rastrear todo en la blockchain, podés ver el código, es open source, lo que vos quieras. Pero si no estudiaste 10 años en software o hace 10 años que programás, no te sirve nada. Un usuario común no puede ver el código, no lo entendés. De hecho, nosotros a veces no lo entendemos. Tenés que googlear, estás horas ahí tratando de llegar a una conclusión. ¿Es transparente? En otras palabras, si nosotros hablamos castellano y yo te hablo en chino, o sea, ¿es transparente? Si no entendés lo que yo te estoy diciendo. ¿Hasta qué punto es transparente? Lo loco es que si vos te acordás cuando salía Ethereum con los smart contracts, ese era el argumento de venta. Es mirá, el código está ahí y lo podés ver. Sí, pero solamente el 1% de los usuarios lo puede entender. O sea, verlo lo miramos todos. O sea, ¿es transparente? Bien, entiendo, pero podría de repente usarse como una prueba, no sé, en una disputa, en un juicio, si yo quisiera, no sé, demandar a alguien que hizo un smart contract porque no cumplió con términos y condiciones, yo podría ir ante un tribunal y decir, miren,
busquen ahí en el código fuente o miren porque, bueno, no cumple con las condiciones que estaba diciendo. Que en realidad, digamos, sería algo medio loco porque estamos hablando de algo que no tiene regulación, ¿no? Pero vamos a imaginar. Bien, eso sí es posible, porque en definitiva vos podés peritar todas las transacciones, vos podés peritar todas las versiones de los smart contracts que se ejecutaron y eso sí es traqueable. Esa propiedad está. Quizás el challenge sería, pero entonces es una característica que a todos le importa o en realidad, porque en definitiva podrías hacer lo mismo con un iPhone, con una orden judicial y los procedimientos, más difícil o no, eventualmente vos podrías dictar un iPhone, pero no lo puede hacer cualquiera. Entonces sí, es verdad, vos podrías peritar y auditar absolutamente todo y decir, es verdad, este código estuvo siempre ahí o no, pero no lo puede hacer cualquiera y no es fácil. Y ahora, esto me hace pensar, volviendo, y perdón que te lleve un paso para atrás, Dale, dale. pero volviendo al tema de anonimidad, y hablando imaginando que hay juicios, tribunales, etcétera, ¿podrían llegar a rastrear a alguien a través de sus transacciones hoy, con lo que vos decías? O sea, si hay alguien haciendo una operación y lo quieren rastrear, ¿podrían hacerlo? Cuando digo podrían, digo, imaginemos a alguien con recursos, ¿no? Un estado, un gobierno. De hecho, bueno, hay un antecedente, no sé si lo conocés, el de Silk Road, que era, bueno, el sitio web que hacía compra-venta en la Deep Web y que a uno de sus creadores lo engancharon justamente con sus operaciones a través de, no sé si era de, porque él recibía dinero en Bitcoin, hicieron alguna jugada ahí para tratar de detectar y encontrarlo. Pero Qué buena pregunta. pensemos hoy más en el usuario normal, porque a veces como que operamos ciegamente, ¿no? En cripto como diciendo, esto pasa nada, es anónimo, pero ¿pensás vos que es rastreable eso? O sea, lo que yo entiendo es que vos poniendo tu propio nodo, entonces ya dejaría de ser traqueable tu IP, por ejemplo, porque el nodo en sí no lleva tracking de la IP, con lo cual eso podría ser válido. El problema es que en algún momento vas a tener que salir de la red, porque eventualmente si yo estoy haciendo algo que no quiero que se sepa, eso tiene un valor, bueno, en algún momento voy a querer salir y ahí es donde te expones porque vas a tener que cruzar fronteras, porque eventualmente podés operar, vos no sabés con quién operás del otro lado, porque es anónimo. Entonces yo no sé si en algún momento vos te equivocás y de pronto a mí me enganchan por las operaciones que vos hiciste y me podés linkear. Entonces es como que estás más protegido, pero creo que eventualmente con los recursos necesarios se puede saber. La pregunta es, ¿vale la pena esos recursos? O sea, ¿sos tan importante o el crimen que estás cometiendo es lo suficientemente tentador para que el Estado quiera invertir toda la masa de recursos que necesita? Y bueno, hoy no lo sabemos. Y otro ítem que me dispara eso es MetaMask. Guarda tu IP. ¿Para qué? O sea, porque en teoría no es para compartírselo justamente. O sea, no sé si se lo comparte. De hecho, hay antecedentes de estados y gobiernos pidiéndole a compañías grandes datos sobre los usuarios para, bueno, tratar de obtener una prueba más para una disputa, no sé, de juicio, etcétera. Y bueno, compañías que se oponen. Pero ¿para qué MetaMask quiere tu IP? Y la verdad es que no sabemos porque no, en el términos y condiciones de ellos no dice que solamente se va a empezar a colectar la IP, no lo sabemos, pero me imagino algunos objetivos, uno de esos propaganda, porque dejó de ser una empresa, digamos, sin fines de lucro. O sea, MetaMask creo que lo hace con Sensi, si no estoy equivocado, y ahora tiene un fin comercial. Entonces ahí hay ya cuestiones, no sé, de propaganda, me imagino. Pero el otro tema es legal. O sea, me imagino que por la masividad que tiene y para hacer compliance con Estados Unidos y con Europa, y debe tener que empezar a colectar cierta información. Entonces, quizás escondido ahí hay alguna reglamentación del gobierno que le dice, bueno, mira, yo necesito tales datos. Y bueno, Está porque bien. fue muy fuerte, fue controversial. Hace poco, no sé cuándo fue, hace unos meses, hubo esa actualización que vos decías, bueno, vamos a empezar a colectar la IP y algunos otros datos, eso fue controversial. Pero bueno, es un monopolio igual, así que... Y te voy a hacer otra pregunta, ya que esto para el usuario, vamos a decir, el usuario terrenal. Entonces, si no quiero usar MetaMask porque colecta mi IP, ¿qué tengo que usar? Si quiero hacerlo anónimo. ¿O puedo? ¿O no No. me queda ningún, o no tengo opción? Bueno, ese es el tema. Técnicamente podrías, pero el usuario final, el próximo millón de usuarios, digamos, el grueso, Claro. ¿está en condiciones de hacer todo eso? O sea, nosotros podemos operar con un bridge, pero un usuario común no puede hacer eso. Un usuario común necesita cosas más simples. Pensá en este ejemplo, mi hermana con mi sobrino. Mi hermana no entiende nada de computadoras, mi sobrino quiere jugar a la Play o quiere jugar un juego, y mi hermana no puede estar haciendo todas esas cosas, instalándose Coinomi en el celu, no es práctico. Entonces, técnicamente puede, sí, pero no lo va a hacer.
le complicás la vida, la expones a estafas, entonces necesita eso. A mi hermana seguramente no le importe compartir la IP porque no está haciendo nada malo. En última instancia, quizás ni siquiera es consciente de los riesgos o cómo la información se puede usar, que eso es otro tema, que a la gente no es consciente del valor que tiene su información. Así que no le importaría tampoco si MetaMask colecta la IP, como a la mayoría no le interesa. De hecho, vos usás MetaMask. Sí, Y yo también. sí. Nota al pie, y los invito a escuchar el episodio anterior que hablamos con Pablo Sabatella, que bueno, sabe muchísimo de seguridad, y él nos decía, porque yo le preguntaba, ¿qué onda? Vos tenés un alias, y está todas tus operaciones, y lo que él me decía es, sí, obvio, pero vos ahí ponés las que querés mostrar. Nadie tiene una sola billetera, así que, y también, o sea, seguramente si vos tenés algo que no tenés nada que ocultar o que no pasa nada, digamos, puedes usar MetaMask. De hecho, es súper bueno para desarrollar, para empezar a trabajar y todo, buenísimo. Sí, 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 absolutamente. Bueno, ahí trajiste otro tema, es el problema de las múltiples wallets es el costo, porque eso te empieza a dejar pequeñas cantidades de dinero en diferentes wallets que no es eficiente, digamos, es $100 en 10 wallets, son $10 en cada una y no lo puedes optimizar, porque te van a ir quedando pequeños pedacitos, entonces por eso mucha gente también no le da importancia. Yo hago lo mismo, yo hay cosas que las separo, pero claro, eso implica que yo ahora tengo que tener fondos en ambas para poder operar. El usuario común no quiere hacer eso porque ya es cara la blockchain, entonces, así que un punto más a favor de esto de la anonimidad, que en realidad... la pregunta es, ¿le importa al usuario estar anónimo? O sea, Es una ¿es realmente preguntaza. importante? ¿Es algo relevante para el usuario de a pie, el que usa? La verdad que no me termina quedando claro. Es una buena pregunta porque la mayoría de las transacciones deben ocurrir. De hecho, había una métrica porque otro de los mitos, ya que nos metemos, era que se usaba todo para movidas ilegales y en realidad hay una métrica que te indica que menos del 3% de las transacciones, menos del 2% son para... Ni siquiera son como cosas ilegales, son cosas que no puedes demostrar que se usaron para cosas legales o en blanco o declaradas, vamos a decir, y esas son las que funcionan justamente. Yo creo que la métrica es básicamente que el 97%, 98% pasan en casa de cambio o en lugares Ah, donde la gente está identificada con nombre y apellido. Y bueno, eso te marca, te dice un poco de que no, o no sería tan importante hoy. Es muy similar a lo que pasa, creo yo, con el dinero tradicional en ese aspecto, donde gran parte de las transacciones pasan en escenarios legales, vamos a decir, o sí, sí. en lugares donde se puede comprobar, y hay una pequeña porción que pasa en un mundo oscuro que no es tan comprobable. Claro, quizás sea más relevante el anonimato en ciertos países con democracias débiles, donde de pronto el poder del Estado se puede usar para perseguir, me imagino casos, algunas dictaduras de Medio Oriente, bueno, ahí quizás es más importante porque es una forma de protegerte, pero me imagino acá en Argentina, digamos, como que no es algo tan relevante. No, es verdad. El tema de anonimidad por ahí no, pero sí el tema de cómo ser el dueño de tus finanzas y no pueda venir un banco pues justo dijiste Argentina. Yo creo que acá pega mucho por eso, justamente, porque no hay mucha confianza en los bancos, por antecedentes, ¿no? Digamos, Sí, no, no, no sí, por sí. otra cosa, pero No, es buen punto, no lo había pensado por ahí, que no pero tiene que ver con la anonimidad en realidad, claro. pero digamos, es un tema de desconfianza, creo yo. Claro, sí, sí. Como, claro, acá las reglas del juego. No, de hecho, tuve una charla con un colega una vez sobre esto de, en el sistema bancario argentino, el sistema judicial es tan inestable que las reglas del juego te las puede cambiar cualquiera en cualquier momento. Y él me decía, pero en la blockchain también. Sí, pero la blockchain es una decisión mía. Y de última yo acepto o no, pero en el sistema argentino no tengo ningún poder de acción ahí. Yo no puedo salir del sistema, porque yo tengo que pagar con dinero, necesito transaccionar, así que es un buen punto. Sí. Esa es otra alternativa, o países como Venezuela, por ejemplo, donde está prohibido, digamos, determinadas transacciones, entonces tiene mucho lugar. Pero ahí no sería tanto por el anonimato, sino como dijiste vos, es protección ante un sistema que no funciona. Mencionaste dos cosas que me interesaron recién. Una es el tema de costos. Es costoso, o sea, tiene un costo. No sé si es costoso, tiene un costo. Ahora, ¿me conviene con respecto al dinero tradicional? Qué buena pregunta. O sea, te voy a ayudar. Transacciones internacionales, creo que sí. Porque si vos tenés que mandar plata de un país a otro, siempre es complicado. Imagínate, no sé, mismo Uruguay. Vos tenés que enviar dinero a Uruguay o traer dinero a Uruguay.
es un tema. Tengo un ejemplo muy claro. Cuando hacíamos conferencias en Latinoamérica, había a veces vos hacías una conferencia acá en Argentina, te sobraba un pedacito, porque son conferencias sin fines de lucro. Te sobraba una parte de los ingresos por sponsor, esto y lo otro, y lo querías usar en otra conferencia que se hacía, no sé, en Colombia o en Uruguay, o en Chile, en cualquier lado, pero Uruguay es muy cerca. Muy cerca. Para llevar el dinero que había sobrado acá, encima de una organización que era sin fines de lucro, a Uruguay, para que lo puedan usar en la conferencia, era o sea, te salía muy caro. Muy caro. Bien. Que casi que a veces ni te convenía llevarla. Por ahí te convenía dejar la plata sabiendo que eran pesos y en Argentina y todo, que se te desvaloriza de un año a otro. Por ahí te convenía más dejarla acá que poder llevarla a Uruguay. Entonces en ese caso yo creo que aplícate. Ahí te ayuda un poco para darte un ejemplo. Pero acá, para usarla en Argentina, vamos a decir, o dentro de un país. Yo creo que tiene dos análisis. Una cosa es el precio de las transacciones hoy con el valor digamos, de Ethereum ahora, que está en menos de 2000, y otra cosa es cuando llegó a esos picos de 4000 y pico. En ese momento, transferir, por ejemplo, un NFT o un token, que no es lo mismo que transferir moneda nativa, eso es barato, es bastante barato, son $3 por operación, salía carísimo. Vos ibas a comprar un NFT común que costaba, no sé, $200 y el costo de fee, capaz que eran $100. Claro, en un NFT uno no le da valor porque, bueno, es como comprar un arte, pero si vos estabas transfiriendo DAI o USDT, que son contratos, ibas a estar más o menos por ahí. Creo que sigue siendo, sí, más barato que los bancos. Yo lo que sí le veo más barato es que los bancos, puede que sea barata la transacción en sí comparado, o puede que no sea tan caro como para justificar la blockchain, pero el banco te está cobrando un montón de cosas que vos no ves, de las cuales vos no sos consciente. Como por ejemplo tener una cuenta. O quizá esa cuenta tiene un costo y es un costo relativamente alto. Vos al banco además le estás dando tu información y eso es muy valioso, que en la blockchain no lo tenés. Entonces, por un lado, si uno compara transacción con transacción y vos decís quiero transferir, no sé, $10.000 y quizás la blockchain es más barato, pero no justificás la blockchain en sí, el tema es que el banco te está sacando valor de un montón de infinitas posibilidades que vos en la blockchain no lo tenés. El hecho de que no pagues por una cuenta ya es un montón y el hecho de que no puedan lucrar con tu información ya es otro montón. Porque uno no, o sea, no te olvides que ellos hacen análisis de riesgo, de crediticio, de tu perfil de inversor y después te ofrecen, te venden. Y uno está susceptible a eso, a comprar. Entonces el banco te está cobrando o está, digamos, disimulando un montón de costos de formas que la blockchain es súper transparente en ese aspecto. Está ahí. Y vos decidís, eventualmente lo hago o no lo hago. Así que yo creo que sí. Es más barato, es más explícito, sos más consciente igual de lo que estás pagando, que en el banco no lo sos. Bien, ahí tenemos un punto a favor. Un punto a favor. Y después mencionaste algo, bueno, hablaste un poco por el costado, pero nos vamos a meter ahí en tema de seguridad. ¿Es más segura la blockchain que usar una billetera de Mercado Pago, no sé, billeteras Sí, de virtuales, plata, las esas clásicas. virtuales, exacto? Qué buena pregunta. Vamos a hablar del usuario normal, ¿no? El O sea, usuario normal, bien. En términos de, digamos, de seguridad estricta de cómo está implementado, sí, porque es todo a base de criptografía e incluso si tuviésemos acceso a la computación cuántica es muy difícil. Pero cuando vos vas al usuario normal, la seguridad del usuario normal no viene porque vos puedas de alguna manera hacer fuerza bruta en una password. Viene por ingeniería social, estafas. Es decir, hoy la forma en la que se ataca el usuario es de forma implícita. Es decir, se engaña al usuario para que caiga dentro de algo y voluntariamente esté dando esos datos o aprobando una transacción. Y ahí creo que falta muchísimo. Hay un tema. A mí no sé si, ojalá nunca te pase, si nunca te pasó, pero a mí me pasó que me copiaron, me duplicaron la tarjeta de débito. Y un día fui y me vaciaron la cuenta. Justo había cobrado, acá en Argentina se cobra el aguinaldo, entonces tenía mi sueldo y medio sueldo más. Tenía la cuenta vacía, no tenía nada. Yo fui al banco, hice un reclamo y en 48 horas el banco llegó a la conclusión, hicieron cruce de datos, se dieron cuenta que había compras con 5 minutos de diferencia en distintas provincias y me reintegraron todo. Eventualmente alguien pagó ese costo, no sabemos quién, pero a mí me devolvieron el dinero. ¿Se puede hacer eso con la blockchain? Si te estafan. No. no, ni a palos. Exactamente. Entonces, sí es cierto que es tus claves, tu dinero, pero el usuario común está muy expuesto a estafas. Muy expuesto a caer
en páginas web que le cambian una pequeña letrita, entonces parece que están entrando a PancakeSwap, pero en realidad no están, y están muy expuestos a eso. Y hoy no tenés protección ahí. Con lo cual, y yo creo que falta muchísimo. Creo que falta muchísimo. Bueno, hay social recovery y cosas así como para recuperar claves, pero no te devuelve los fondos. Claro, ese es el tema, es que no te devuelven los fondos, y hay un tema, es que vos una vez que perdiste las claves, lo que vos podés hacer es recuperar el control, por ejemplo, si estás usando un Smart Wallet. Pero las claves ya está, vos tenés que mover todo antes de que, asumiendo que no te vaciaron todo, lo cual implica un costo adicional. Y te tenés que dar cuenta, y normalmente cuando te das cuenta es tarde. No tenés buenos mecanismos hoy de alerta, de que monitoreen, entonces es desafiante. Bien. Así que, ¿podrías recuperar el control? Sí, pero una vez que perdiste las claves, no, esa ya no va más. Tenés que migrar, billetera nueva y me muevo. O sea, conclusión tiene potencial de tener una seguridad alta, pero en la práctica no. O Claro, sea, en la está práctica todavía para el usuario normal está complicado. Está muy maduro. Claro. Bien. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en ese área y ver cómo se protege sin invadir demasiado, que ahí entra también un tema filosófico y morales. Para protegerte necesito invadirte. Entonces, ¿cuál es el nivel aceptable de invasión para protegerte? ¿Qué estás dispuesto a aceptar? ¿Qué estás dispuesto a negociar? Porque eventualmente el banco a mí me devolvió los fondos porque sabía qué fondos tenía. Pero eso implica que yo ahora estoy cediendo de pronto un montón de mi capacidad financiera al banco. No, y en algún punto sabía, o sea, para poder llegar a la conclusión de que vos no habías hecho los gastos, es que sabe un montón de cosas de vos para llegar a esa conclusión. O sea, para darse cuenta de que ese gasto no lo habías hecho vos. Exactamente, porque ellos sabían, sé un montón de cosas porque hubo una causa judicial que se investigó y yo tuve que ir como testigo. Y ellos sabían, por ejemplo, ¿sabés cómo se dieron cuenta que fue una estafa y encontraron a los criminales? Porque había un punto de compra, esto pasó en varios bancos, y encontraron cuando empezaron a poner, no sé, puntitos en un mapa, había un lugar común en el que todos los estafados habíamos comprado, que era una estación de servicio. Entonces, por un lado hablábamos del anonimato, pero por otro lado, sin esa IP no hubiese sido posible que esos bancos investiguen. No solo eso, porque ahí ya cruzamos una barrera que está pasando desapercibida, es que entre los bancos compartieron información sin que yo necesariamente dé mi consentimiento. Porque ahí participó, yo tenía el Banco Río, pero hubo gente del Banco Galicia, en ese momento había el Banco Ciudad, y los bancos compartieron información y yo en ningún momento le di mi consentimiento al Banco Río para hacer eso. Pero bueno, si no hubiese pasado todo eso y yo hubiera perdido todo, en ese momento era un montón, era todo mi sueldo y el aguinaldo. Bien, bien. Bueno, nos vamos quedando corto de tiempo, así que vamos a los dos últimos ítems que me parece tan buenos. Hay un montón en realidad, pero bueno, vamos a dos. El primero, y picante, inmutabilidad. Pues se habla de la inmutabilidad de la blockchain, si yo una transacción no se puede revertir, etcétera, pero también se habla mucho de la inmutabilidad de los smart contracts. No se puede modificar el contrato, las reglas de juego están puestas, pero ahí vos tenés un statement. Sí, ¿Qué es lo que decís con respecto a la inmutabilidad? Yo me acuerdo la primera vez que escuché de blockchain, y no me interesó mucho, o sea, fue hace como 4 o 5 años, una de las cosas que el orador en ese momento planteaba, lo planteaba con el ejemplo de un contrato de alquiler. Más o menos lo trasladaba a una situación de Argentina donde el contrato está ahí y no se puede tocar y se va a ejecutar y nadie lo puede tocar. Y eso sí me quedó. Y ese era el argumento de venta de los smart contracts hace 6 o 7 años. El tema es que fuimos evolucionando y nos dimos cuenta que eso no escala. O sea, que sea inmutable es un problema. O sea, hoy es un problema la inmutabilidad, porque vos tenés un bug y no lo podés arreglar, necesitas agregar funcionalidad, no podés. Entonces empezaron a surgir patrones como el proxy, que fue el primero. Después tenías ahora está de moda el Diamond, los facets, y un montón de cosas que se hicieron para sortear la inmutabilidad. ¿Qué quiero decir? Hoy en la práctica sí, la blockchain es inmutable, lo que pasó, pasó. Pero eso no te garantiza que el contrato no haya cambiado. En lugar de cambiar el código, lo que cambió es la implementación que se ejecuta, pero cambió. Así que ¿hasta qué punto es inmutable? ¿Hasta qué punto la inmutabilidad no empezó a ser un problema y ya no es más relevante? ¿La respuesta a eso? Yo creo que no es relevante, no es necesario que sea inmutable y no es inmutable. O sea, es un tecnicismo, pero que en la práctica no es inmutable porque vos hoy, cuando vos operás con Uniswap, vos no sabés qué versión está ejecutando si no vas al Diamond y te fijas a dónde está apuntando. Después sí hay mecanismos para proteger, para hacer login y monitoreo, pero vos lo puedes cambiar, vos puedes apuntar.
a otro. Sí, igual ahí hay cosas, porque parece como, o digo, suena como que puede venir cualquiera y hacerte cambios. Bueno, en la práctica no es tan así porque creo que si esto se hace masivo, realmente masivo, va a caer mucha gente en proyectos así, lamentablemente. Pero digo, en donde el mundo o la gente debería participar es en esos proyectos donde justamente el control no lo tiene una empresa o una entidad, o si lo tiene, estén expuestos a un time lock de decir, vamos a hacer este cambio en un mes, es tu decisión, y que si a vos no te gusta el cambio ese, te puedas ir del proyecto, que es lo que tiene sentido. Y ahí ya me da pie, ya que hablamos de time lock y todo, al ítem que íbamos a hablar al final, que es la descentralización, porque justo estamos hablando de eso, ¿no? En lo que refiere a bancos, lo dijiste antes, el banco hizo un montón de cosas, no te pregunto a vos. La decisión es casi unilateral en ese aspecto. O no, porque vos en algún momento seguramente diste algún consentimiento, bueno, Quizás. en medio gris. Pero acá en teoría se habla de un mundo descentralizado donde nadie puede hacer nada sin que vos seas el dueño de tus acciones. Bueno, ¿y hasta qué punto es descentralizado esto? Porque ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Viene el dueño de un proyecto de un token, voy a emitir más y yo no puedo hacer nada, o sí. ¿Cómo es eso? Para sumar a la discusión, hay dos casos que son emblemáticos. Uno es el que dio nacimiento a Ethereum Classic versus Ethereum. Ahí yo tengo un statement, te quiero escuchar. Que lo que pasó es, se robó muchos fondos y de pronto lo que era el código es ley y bueno, y descentralización es esto, dio lugar a un fork, porque se dieron cuenta, no, pero para esto es nocivo para el ecosistema. Toda la comunidad dejó de ser descentralizada porque se centralizó en determinadas cuestiones específicas y se hizo un fork, con lo cual, y ahí las reglas de juego no estaban tan buenas. Y el último pasó hace poco con esa DAO, que ahora no me acuerdo el nombre, lo mencionamos el otro día en una Crypto Research, donde un loco mandó una proposal que era dañina, que le dio el control completo del smart contract, y esa proposal se aprobó y tenía un bug de seguridad que después hizo justamente que el atacante se hiciera con la DAO. Y toda la comunidad lo aprobó. Es decir, todos los beneficios de la descentralización no sirvieron. O sea, eso después lo buscaron, no me acuerdo ahora el nombre del... No, son distintos casos. Acá hay que analizar el porqué en el último caso, porque probablemente haya sido un tema o de confiar ciegamente o de no analizar bien lo que estaban proponiendo. Pero bueno, ahí hay un aspecto más técnico, creo, no tanto de descentralización, porque la decisión, quieras o no, fue resultado de una votación. Sin ir más lejos, es como cuando hay elecciones, bueno, se vota y después sale como sale, ¿no? La de la DAO tiene un punto más interesante que yo me fue cambiando el chip con el paso de los años, porque al principio mi reacción fue un poco como, y es la natural, es la que yo lo hago mucho en los cursos que doy, cuento, y la reacción natural es como, che, no, pará, no puedes meter la mano, no se puede revertir esto porque está mal, va en contra de los principios, etcétera, etcétera. Fue lo primero que me pasó a mí también. Pero con el paso del tiempo lo pensé de otro lado. Imagínate esta situación. Vas caminando por la calle, ¿no? Cobraste tu sueldo, como decías, van y te roban. Te dejan en cero. Bien. ¿Quién te ayuda a vos? ¿De quién dependés para recuperar tu plata? Y de la justicia, de la policía, o sea, depende de otros, básicamente. Bien, claro. Tuviste que ir a reclamarle a alguien porque ese alguien era el dueño de tus activos. Pero ahora el dueño sos vos. Y si a vos te roban, vos decías, no tengo forma de salvar. Ahora imagínate que vos vas caminando por la calle y te roban. Pero tus vecinos, todos que están ahí, dicen, che, pará, le robaron a Facu, vamos a hacer algo. Y se ponen todos de acuerdo. Y claro, de todo el vecindario hay uno que te robó, pero el otro 99% dice, che, no, roban a Facu está mal, vamos a hacer algo. Y lo cambian, hacen que eso se arregle. Y los que deciden no es un Estado o una entidad, sino que es la vecindad. Que dicen, che, no, pará, estuvo mal y te lo devuelvo. ¿Eso estaría mal? No, yo creo que eso estaría muy bien, pero creo que hay una línea muy delgada entre eso y la utilización de eso. En definitiva, nada impide que haya una mayoría que engaña al resto para lograr un resultado. Bien, y ahí nos metemos en otro punto, porque es descentralización en algún punto, pero siempre termina habiendo una decisión de una mayoría. Hay una charla muy interesante de Mariano Di Pietra que dio en Latam, que se hizo en Buenos Aires el año pasado, que habla justamente de las DAOs, porque la DAO se piensa, viste, como algo súper descentralizado y que, bueno, un mundo ideal, pero en realidad está súper politizado en algún punto de que siempre hay dos o tres que son los que tienen las propuestas y gente que los acompaña, que es muy parecido a lo que es la política después, fuera de lo que son las DAOs.
Y bueno, ahí es donde está la discusión, ¿no? O sea, ¿es realmente descentralizado? O capaz que eso también es descentralización. Esa es por ahí Sí, es mi un pregunta. O es un no, buen punto. o no es, no es la descentralización como nosotros la entendemos, o no existe la descentralización como nosotros pensamos que... Quizás no está mal la centralización, quizás el ruido a nosotros nos hace por cómo se centralizan hoy los gobiernos y las cosas que pasan. Porque hay en un punto, todos queremos libertad. El tema está que esa libertad te pone en peligro. Y ahí es donde la descentralización no juega mucho. Yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Hoy lo que pasa es que estás muy expuesto, el usuario común está muy expuesto a estafas y cosas negativas donde vos necesitas a alguien que arbitre ahí de alguna manera. La pregunta es cómo encontramos ese balance entre tenemos independencia, somos libres, somos descentralizados, pero a su vez podemos encontrar alguien que arbitre ante situaciones que no estaban pensadas o que rompen el espíritu de lo que queremos construir. La verdad que no sé cómo se va a resolver. Nosotros estamos trabajando en tratar de resolver eso ahora y es difícil. Es difícil. Es que no hay una solución perfecta, creo, y pasa un poco eso. O sea, cuanto más te alejas de la centralización, más te alejas también porque también creo que nos falta evolucionar también como seres humanos. Yo también lo que menciono mucho cuando hablo de esto de la DAO y todo es que estamos muy acostumbrados a reclamar. Y es porque estamos seteados a eso. O sea, vos vas caminando vas con el auto, te comiste un pozo y lo primero que haces es Sí, sí, echarle la culpa a acordarte alguien que no del lo arregló. intendente. Y si lo mismo, si a vos te desaparece plata, le vas a echar la culpa al banco o vas a reclamar a alguien. Y si vos vas al supermercado y hay un precio caro, siempre tenés a alguien con quien quejarte, digamos. Siempre hay un responsable. Y acá, digamos, o al menos en la teoría, en lo ideal de la descentralización, no hay un responsable de nada. O sea, las cosas ocurren y yo no puedo ir a quejarme de. Es como lo No. mismo. O sea, si a mí me roban mi clave privada, me vaciaron los fondos y el culpable soy yo. ¿A quién le voy a reclamar? Sí, sí. Entonces, y creo que no estamos preparados todavía para eso como sociedad. Nos cuesta mucho. Siempre estamos pensando cualquier cosa. Estamos hablando antes de fútbol y si pierde tu equipo y siempre o fue el técnico Y sí. o el presidente que no trajo jugadores o la AFA o la FIFA o siempre hay alguien que te puso el palito en la rueda. Sí, sí, o sea, es real y también depende de la madurez de uno en función del ecosistema en el que está. Yo creo que también modelo de gobierno, comparándolo con la blockchain, es lo que nos lleva a esa visión tipo paternalista, que donde vos reclamás, pero porque vos tenés a alguien del otro lado que todo el tiempo te pide cosas y hace de cuidador. En la blockchain no es así, con lo cual implica responsabilidad. Mientras vos lo mencionabas, estaría bueno algún esquema de evolución, digamos, del usuario, donde en función de qué tan ágil o qué tan confiado vos estás, puedas avanzar en tu nivel de descentralización para que vos tengas la protección que necesitas si te sentís inseguro, pero a la vez tengas la posibilidad de decir, bueno, mira, yo quiero ir por la mía. Pero hoy no estamos ahí, porque hoy es casi todo o nada. O sea, o vas con algo centralizado o vas a la jungla y bueno, protegete. El caso que veo así son todos los exchanges que son oficiales y que están bajo todo el marco legal, pero está centralizado, estás muy centralizado. Para hacer una especie de conclusión, entonces, porque criticamos un poquito a la blockchain, más que nada aclaramos, vamos a decir, o sea, tenemos Desmitificamos. desmitificamos, me gustó, ahí está. Sigue siendo valioso usar blockchain, entonces, después de todo lo que dijiste, ¿lo usás y por qué? Sí, sí, lo uso, le encuentro mucho valor, le encuentro mucho potencial. Quizás lo que me llevo de la charla es que evolucionó y lo que en algún momento la hizo atractivo, la hizo explotar y que tenga ese pico que tuvo, ya dejaron de ser las cualidades que hoy se aprecian de la blockchain, como la inmutabilidad, como el hecho de que sea anónima. Son propiedades que le dieron nacimiento, pero que hoy no son por las cuales vos venderías blockchain, ni vos usarías blockchain. Quizás ni te importa. ¿Y cuál es el valor que tiene entonces? Y yo creo que hay mucho valor, sí, en evitar el sistema financiero, por ejemplo. Eso tiene mucho valor, porque ya está probado y de pronto hoy el sistema financiero es medio perverso y no es equitativo, entonces ahí sí le veo valor. Veo mucho valor en el arte digital, por ejemplo. Hoy un artista tiene una forma, por ejemplo, si vende arte, de probar que es dueño de ese arte y venderlo y darle un valor. Eso está buenísimo. Y después hay un montón de aplicaciones en términos de contratos que sí se pueden ejecutar sin necesidad de un mediador, usando la blockchain como mecanismo de mediación
Lo que nos pasa es que tenemos que evolucionar en cómo construimos esos smart contracts. Pero hoy vos podrías de pronto armar una hipoteca con un smart contract sin pasar por el banco y que sea el smart contract el que arbitre que vos estás cumpliendo. Así que sí le veo muchas aplicaciones. Vamos a ver a dónde vamos. Veremos. Bueno, cerramos acá. Muchas gracias, Facu, por haber estado. Te esperamos la próxima para hablar un poquito más de código. Bueno, y los invito a que se suscriban, a que nos sigan y que sigan acompañando este proyecto. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias.